Capítulo 21. Muy nerviosos, Kraft y Meehan llevaron con ellos las fotos, los esquemas y manuscritos de artículos que pensaban publicar en revistas científicas. Pretendían convencer con su argumentación y poder explicar, tanto al decano como a los miembros de la Escuela de Medicina, la naturaleza de su proyecto de investigación, en especial la parte que se refería al ente descarnado. Decidieron que, en vez de situarse a la defensiva, lo que debían hacer era atacar. A un lado de la mesa redonda se sentaron Morris Halpern, decano de la Escuela de Medicina, el doctor Henry Weber y Gary Schneiderman, que daba golpecitos impacientes con los dedos sobre una pila de carpetas que tenía enfrente. Kraft comprendió que también el joven psiquiatra se había preparado para la entrevista. Meehan tuvo la misma impresión. La sesión no se limitaría a unas simples discusiones, y la doctora Cooley les había advertido que conservaran la calma y no se mostraran agresivos. No confiaba mucho en los médicos, quienes deberían haberla apoyado. El decano Osborne empezó la reunión diciendo: «Lamento que el director del Departamento de Psicología no se encuentre presente, pero el doctor Gordon tenía que dar una conferencia y ha presentado sus excusas». Weber pensó que la verdadera razón de que Gordon no estuviera presente era sin duda que no tenía ganas de verse envuelto en una batalla entre académicos. Esta actitud dejaba a la doctora Cooley sentada a su lado sin apoyo alguno, pero él sabía que el decano Osborne era un pacifista nato, aficionado a las componendas y con el que era preciso tener cuidado. Osborne prosiguió: «Tenemos un pequeño problema que resolver, un conflicto entre dos departamentos, uno de ellos representado por el doctor Weber y el otro por la doctora Cooley. Creo que podemos empezar la discusión». Se dirigió al doctor Weber, quien empezó su exposición con mucha calma. «Bajo nuestra responsabilidad tenemos el caso de una mujer que sufre alucinaciones y un agudo síndrome de ansiedad. Diagnosticamos una neurosis histérica, pero después de observar el rápido deterioro de sus defensas mentales, creemos, más bien, que se trata de un caso de esquizofrenia. No solo sufre alucinaciones visuales y auditivas, sino que además tiene el cuerpo lleno de rasguños y heridas, productos de su conducta psicótica. Recomendamos que se la hospitalizara, pero ella decidió interrumpir la terapia». Weber hizo una pausa. Se dio cuenta de que los dos jóvenes que tenía sentados enfrente y a los que no había mirado hasta ese momento se movían nerviosos en sus asientos. El psiquiatra residente, a quien se encomendó el caso, visitó a la paciente en su casa y la encontró con los dos estudiantes cuyos nombres aparecen en el resumen que hemos presentado. Estos dos jóvenes estaban instalados allí con una serie de elementos electrónicos y gráficos, y su propósito era obtener mediciones físicas de las alucinaciones de la enferma. El decano Halpern tuvo que mirar hacia otro lado para ocultar su sonrisa irónica. Weber prosiguió: «Es importante, decano Osborne, que comprenda usted exactamente lo que acabo de decir. No discutimos la validez del experimento ni su derecho a hacer un estudio del caso bajo la supervisión del departamento al que estos jóvenes pertenecen. De lo que protestamos es de que, al alimentar el convencimiento de la paciente de que sus alucinaciones eran reales, le han producido un grave daño físico y psíquico. Y es respecto a este último punto que la universidad debe tomar una decisión, y cuanto antes». «La situación es mucho peor», interrumpió Schneiderman. «Un momento, por favor, Gary», dijo Weber.
Se inclinó hacia adelante y habló con toda la autoridad de su experiencia médica, sin quitar sus ojos de los de Osborne, que parecía indeciso sobre qué actitud adoptar. Debido a la actitud de estos dos jóvenes, la alucinación de la señora Moran adquirió tales proporciones que logró transmitirla a su amigo, quien el viernes pasado le destrozó una silla en la cabeza, convencido de estar golpeando a un ser real en la oscuridad. Osborne tragó saliva y dijo: «La universidad no puede responsabilizarse de eso». «De acuerdo, pero eso no es lo que se discute aquí, decano Osborne», dijo Weber, «sino el hecho de que casi la matan. Y no quiero que asesinen a mis pacientes». Se inclinó aún más para hablar directamente a Osborne. «Lo grave es que las fantasías de la enferma han recibido apoyo de 2 estudiantes sin la menor experiencia en psiquiatría, ni siquiera en psicología clínica, y me veo obligado a solicitar que sean sancionados». Al darse cuenta de que Weber había terminado, el decano se agitó incómodo y preguntó: «¿Tiene usted algo que agregar, decano Halpern?» «Sí. Cuando un médico asume la responsabilidad de tratar a un paciente, Frank, asume también la responsabilidad de actuar como lo harían otros médicos con ese mismo paciente. Y si no lo hace así, puede ser demandado por el mal ejercicio de la profesión. Hay límites para la investigación sobre cualquier paciente. Es preciso advertirle sobre lo que uno se propone hacer. Debe existir una autorización escrita del enfermo. Es indispensable que la investigación se base sobre una hipótesis específica. Se debe contar con un comité académico que analice los resultados. En otras palabras, estos jóvenes no han llevado a cabo un experimento en la forma en que es obligado hacerlo en el mundo médico y científico». «Comprendo», dijo Osborne. «Y lo que he dicho no significa que lo hayan hecho con mala intención», agregó Halpern, dirigiéndose a la doctora Cooley. «La situación es grave, Elizabeth, y espero que comprendas mi punto de vista». La doctora Cooley tuvo la sensación de haber caído en una trampa. El anonimato había sido su defensa durante los 30 años que había dedicado a las investigaciones, pero, por otra parte, era obvio que los despellejarían si ella no hacía algún tipo de defensa. El ánimo que prevalecía entre los asistentes era que su sección no ejercía una función terapéutica, sino que muy por el contrario, se trataba de algo perjudicial. Y ella tenía que defenderse. Aceptaría las sanciones que aplicaran a Kraft y a Meehan, pero tenía que asegurarse de que no se tomarían más medidas contra su embrionaria sección de parapsicología. Con voz serena dijo: «Se trata de un problema delicado, Frank, pero es preciso entender mejor la situación. En primer lugar, tenemos el consentimiento escrito del paciente. Esa es una precaución que no olvidamos nunca. En segundo lugar, la paciente había interrumpido la terapia antes de ponerse en contacto con nosotros. Jamás interferimos en una relación paciente-médico». «Firmó la autorización porque estaba enferma», objetó Schneiderman, «y el hecho de que no hubiera venido a la clínica para nuestras entrevistas no significa que...» «Disculpe», dijo la doctora Cooley, «pero la paciente misma nos informó que había terminado su terapia con el psiquiatra y tengo entendido que se negaba a hablar con usted incluso por teléfono. ¿O me equivoco?» Schneiderman se ruborizó intensamente. La paciente tenía el derecho legal y médico de hablar con quien quisiera y de invitar a su casa a quien le pareciera oportuno. Sobre la base de esta premisa, nos decidimos a actuar. Nunca hemos ofrecido consejos médicos
ni tratamiento alguno. Y eso está claramente estipulado en el consentimiento escrito que nos otorgó la paciente, donde se señalan los límites de nuestra investigación. Y por lo que a nosotros concierne, una investigación de este tipo no tenía por qué producir resultados negativos para cualquier tratamiento psiquiátrico al que estuviera sometida. Osborne precisó. Pero la presencia de tus alumnos, Elizabeth, parece haberla convencido de la realidad de las alucinaciones que sufría. La doctora Cooley titubeó. Deseaba evitar verse obligada a defender la disciplina que enseñaba, que era el agujero en el que siempre habían querido hundirla. Habló con cuidado porque tenía la esperanza de sortear el obstáculo. La presencia de nuestros alumnos la alivió y estaba muy agradecida de que nos interesáramos en su problema. Y debo dejar muy en claro que los ataques que ahora sabemos consistían en horribles pesadillas de contenido sexual se interrumpieron por completo durante el periodo en el que instalamos nuestros equipos de investigación. De modo que no puedo aceptar la acusación de que hemos agravado su enfermedad. Todo lo contrario, parecía más confiada, alegre, incluso más segura de que fuera posible su curación. Osborne se dirigió al decano Halpern y al doctor Weber, quienes miraron a la doctora Cooley con un respeto mezclado de disgusto. ¿Qué puede responder, doctor Weber?, preguntó a Osborne. Todos sabemos que la fase más peligrosa para cualquier paciente es cuando lo liberamos de sus síntomas y queda vulnerable e indefenso. Y en el momento preciso en que la señora Moran se encontraba en esa fase, estos dos jovencitos aparecen para asegurarle que sus alucinaciones eran reales. Por supuesto que tenía que sentirse dichosa. Es una histérica y así no tiene que enfrentar su verdadero problema. Y tal como están las cosas, no creo que lo enfrente ella nunca. Osborne miró a la doctora Cooley. Una cierta irritación empezaba a hacerse manifiesta y temía una confrontación desagradable. Odiaba la exhibición de emociones y las discusiones, y haría lo imposible por evitar que se produjeran. «¿No estamos omitiendo el verdadero problema?», interrumpió Kraft. «En el fondo, no se trata de saber si es posible tener más de un punto de vista que también sea válido». Osborne parpadeó antes de preguntar. «¿Qué quiere usted decir?». La doctora Cooley intervino rápida. «Lo que quiere decir es que si su personalidad se está desintegrando desde el punto de vista psiquiátrico, entonces lo más probable es que se encamine a un posible suicidio o una completa desintegración de su personalidad, que podría ser definitiva. Y por consiguiente, es mejor para ella que no se le destruyan los síntomas de su enfermedad hasta que recupere las fuerzas necesarias. Enfocado así el problema, de hecho estamos ayudándola, siempre desde el punto de vista psiquiátrico». «Muy hábil», pensó Schneiderman. Sin duda, la mujer sabía de lo que hablaba. ¿Quién era y por qué defendía a un par de imbéciles? «Frank», dijo el decano Halpern, «las reglas de la universidad son bien precisas. Si no se es médico o residente, bajo la supervisión de otro médico, no se pueden establecer relaciones profesionales con un paciente. Estoy a favor de todo tipo de experimentación, pero dentro de ciertos límites, y en ese sentido la universidad es bien clara en su reglamento». «Así es», confirmó Osborne. El doctor Weber agregó: «Nada puede anteponerse al bienestar de un paciente». El decano Osborne había llegado a una conclusión
y ya era hora que manifestara sus opiniones. Decidido, manifestó: «Creo que podemos llegar a un acuerdo, Elizabeth. Puedes continuar con tus experimentos, pero no con la señora Moran. Es lógico que su terapia psiquiátrica tenga prioridad por sobre cualquier otra consideración». La doctora Cooley pensó que había salido mejor de lo que esperaba de la situación e hizo un gesto de asentimiento. «Está bien, acepto», dijo. «Un momento», exclamó Kraft. Osborne miró en dirección a los dos estudiantes sentados en un extremo de la mesa. La interrupción era inconcebible. La reunión había sido dada por terminada. «¿Qué desea?», preguntó impaciente. «Que discutamos el verdadero propósito de esta reunión». «Creo que es mejor que nos retiremos», propuso la doctora mientras juntaba sus papeles. «El decano Osborne ha sido muy justo con nosotros». «Por el contrario, lo que quieren es hundirnos». El decano Osborne miró a Kraft con irritación y preguntó malhumorado: «¿Le parece que lo hemos tratado injustamente? ¿Está usted en desacuerdo con lo que se ha decidido?» Kraft se puso de pie y seleccionó algunas de las carpetas que tenía delante. Las abrió lentamente, una a una, y desplegó unas fantásticas fotografías de colores iridescentes que parecían explotar en el vacío. En medio del silencio del grupo exhibió una y después otra y otra y otra, hasta que, a pesar de sí mismo, Osborne sintió curiosidad por saber qué eran. «Nada de esto tiene relación con un fenómeno médico», explicó Kraft. Enseñó una ampliación de una lluvia amarilla de chispas. «¿Es esto un fenómeno psiquiátrico?» «¿Qué significa este espectáculo?», quiso saber el doctor Weber. Kraft alzó las dos fotos de Carlotta. En una se la veía normal, nerviosa y perdida entre las sombras de la cama. En la otra era una figura vaga contra la silueta de la pared, y el borde de la cama parecía estar disuelto en luz. Con voz fuerte, Kraft dijo: «Las alucinaciones no pueden fotografiarse, decano Osborne». El decano se sintió profundamente incómodo. Era demasiado tarde para hacerlos salir de la sala, y su situación era inconfortable. Se suponía que tenía que responder al alumno, y la verdad no sabía qué decir. «¿Qué significa toda esta estupidez?», explotó Schneiderman. Kraft aproximó las fotos al decano y dijo: «Comprende contra lo que estamos luchando, señor. Se les pueden enseñar fotos, medidas precisas, grabaciones exactas. Nada les hace cambiar de opinión, y usted es nuestra última esperanza». Osborne, cada vez más incómodo, miró la hora en su reloj de pulsera. Tenía muchísimo calor. «La verdad es que no veo». «¿Quiere estudiar nuestros análisis?» Kraft abrió una de las carpetas y sacó un conjunto de documentos. Entre ellos había excelentes gráficos y fichas manuscritas que indicaban un perfecto sistema de anotaciones. «¿Quiere estudiar nuestra documentación?» Meehan le alcanzó otra carpeta por sobre la mesa. Kraft la abrió y extendió una serie de gráficos y testimonios dactilografiados, cada uno firmado por una persona distinta. El decano Osborne contempló estupefacto a los dos estudiantes. «Estudié todo este material, decano Osborne. Descripciones del fenómeno narrados por personas que lo presenciaron». La doctora Cooley estaba sorprendida. Kraft tenía dominado al decano, al menos por el momento. Todo había salido a la luz y los riesgos eran inminentes. Ya no había posibilidad de volverse atrás. O destruían su sección y con ella su carrera,
o no volverían a ignorarla nunca más y podría trabajar de manera normal por primera vez en 15 años. Kraft estaba muy erguido, la camisa con un planchado perfecto, corbata y una chaqueta que se ajustaba a su figura pequeña, pero bien proporcionada. Le hablaba directamente al decano Osborne, porque intuía que era el más fácil de convencer. El caso de la señora Moran es el más interesante de cuantos fenómenos físicos se han estudiado hasta el presente. No es ninguna sorpresa que la psiquiatría convencional haya sido incapaz de ayudarla. Repito, incapaz. Lo único que han logrado es interferir con nosotros en su obstinación por convencerla de que este fenómeno, que usted puede ver por sí mismo, decano Osborne, no era más que el producto de su imaginación. Kraft giró para enfrentar al doctor Weber. Es usted quien le está creando una psicosis al decirle que no vive en la realidad, al insistir que está loca, cuando en realidad lo único que le ocurre es que ha establecido contacto con un aspecto de realidad del que sabemos muy poco. Gracias por la lección, Einstein, se burló Weber. ¿De qué tiene miedo?, preguntó Kraft furioso. Yo solo temo que usted sufra un ataque de nervios. No, teme estar obsoleto. Reconózcalo. La psiquiatría se encuentra en un callejón sin salida y vive de planteamientos cubiertos de telarañas que heredó del siglo pasado. Viven en discusiones interdisciplinarias de sustanciosas donaciones y elegantes revistas. Pero detrás no hay nada sólido. Ya no. ¿Por qué la gente ha dejado de creer en ustedes? ¿Por qué? Existen miles de corrientes psiquiátricas confusas, todas en una lucha desesperada por comprender los cambios del universo. Osborne golpeó sobre la mesa, pero Kraft había terminado de hablar, convencido de haberlo intentado todo. Meehan le dio una palmada en la espalda. Schneiderman se preguntó si el daño que habían hecho a Carlotta era irreparable. Sabía que a ella la impresionaban los términos científicos e ignorante como era, no tenía armas con que defenderse de tanto sofisma. El decano Osborne empujó su silla para ponerse de pie y dijo: «El acuerdo se mantiene, doctora Cooley. Recibirá instrucciones por escrito esta misma tarde y me permito recordarle que su cumplimiento es obligatorio». «Gracias. Creo que ha sido usted justo y cumpliremos sus instrucciones». Kraft estaba furioso. Había resultado imposible influir en una mentalidad como la del decano, un esclavo manejado por el decano Halpern y el doctor Weber. Al salir, Weber se aflojó el nudo de la corbata. Nunca antes había escuchado tanta tontería junta, dijo. Jerry Rodríguez se sujetaba la cabeza con las dos manos. En la confusión de luces y sombras del amanecer en su celda, no sabía si estaba cuerdo o loco. Le dolían los brazos y el pecho. Su mente era un torbellino. Cada vez que pensaba en Carlotta, veía algo monstruoso brillar en la oscuridad. Con un gemido apoyó la cabeza contra la pared. La amaba. Pero, ¿quién era ella? ¿En qué consistía su poder para hacer que él viera cosas que no existían? Ese poder que le hacía actuar como si estuviera... Se estremeció. Los celos lo golpearon como una pelota de fuego. ¿Qué era eso que la hacía gemir de esa manera, como él no lo había conseguido nunca? Los ruidos de las celdas vecinas lo sobresaltaron. ¿Dónde estaba? ¿En qué clase de animal se había convertido que era preciso tenerlo en una jaula?
Corrió hasta los barrotes y los golpeó mientras gritaba. Un sargento asomó la cabeza en una esquina y Jerry, asustado, volvió al camastro. Tenía la sensación de que su inteligencia había sido violada, multada por una pesadilla espectral que le hacía dudar de su cordura. Nunca volvería a ser el mismo. ¿Cómo podía Carlota haberle hecho una cosa semejante? Intentó cerrar los ojos. Miles de gemidos resonaron en la celda. La vio alzar las caderas para un ser invisible. Invisible. Abrió los ojos. Tenía el cabello empapado de sudor. Se pasó las manos por la cara, como si quisiera despertar. Pero todo era inútil. ¿Qué había visto? ¿Qué? Sin duda ella la había contagiado. Esas cosas ocurrían y uno se hace sugestionable, vulnerable, indefenso. El amor le hacía a uno esas jugarretas y la locura se contagiaba. Y esa era la peor enfermedad de todas. Jerry lo sabía bien. Había ocurrido lo mismo aquí, en Los Ángeles, detrás de la panadería donde trabajaba su padre. Recordó sus caminatas por las calles de su juventud, por los terrenos baldíos en los que se amontonaban los coches, frente a las manchas de licor de las botellas rotas en los callejones, hasta llegar a la pequeña casa de madera en la que vivían. El olor a aceite de oliva, viejos periódicos, frijoles y tortillas, los platos sucios en el fregadero, sus hermanas en la escalera con esas muñecas harapientas. Pero todo eso no era nada. La verdadera oscuridad se encontraba en el interior de la casa. Incluso entonces Jerry sabía que hay dos clases de enfermedad. Una era la del abuelo, toses, vómitos y por último la muerte. Terrible. Pero había otra que era incluso peor, que avergonzaba. Desde el umbral de la puerta veía a su madre en el maloliente dormitorio cubierto de polvo, recostada sobre la cama con su vieja bata y la cabeza cubierta de vendas sobre heridas imaginarias. Su madre rezaba a Jesús para que la librara de los guardias fronterizos, y ellos tenían su pasaporte. Hablaba con una tía, pero la vieja señora había muerto y estaba enterrada en Ensenada. Jerry la observaba. Su conversación era tan animada y amistosa. Parecía tan natural y sana, pero no había nadie con ella. Hablaba sola. Entonces, Jerry descubrió que era vulnerable a la locura. No había guardias fronterizos en el vecindario, pero siempre miraba por la ventana antes de marcharse al colegio. Era como si se sintiera obligado a compartir la locura de su madre, como si tuviera que hacerlo. Y cuando ella hablaba con su tía, Jerry sentía la otra presencia, a pesar de que estaba muerta desde antes de que él naciera. Jerry cerraba la puerta del dormitorio de su madre y se quedaba fuera. Incluso cuando ella lo llamaba, él se quedaba afuera. Lanzó un grito y Jerry se cubrió los oídos para no escucharla y permaneció en el patio. No se movió de allí cuando su padre salió de la panadería, las manos cubiertas de harina, y corrió a la casa. Jerry tuvo miedo de entrar en casa. Sabía que su madre estaba entre serpientes, piojos, escorpiones, y él no quería verlos. Los gritos no cesaban. Su padre salió a buscar ayuda, los ojos desorbitados. Sin saber lo que hacía, se subió al camión y fue a buscar a unos amigos. Y ella seguía gritando. Entró como atraído por un imán.
Sobre la mesa de la cocina había una botella de lejía, casi vacía. Jerry supo que ya era demasiado tarde. Su madre respiraba entre espasmos y empezó a temblar como lo hacen los perros que se han comido el veneno para ratas. Inmóvil, observó temblar a su madre. Jerry se limpió la frente e imploró perdón. Todavía le tenía miedo. Ella era el centro de su existencia, pero lo maldecía con cada bocanada de aire que lanzaba. Por eso lo perseguían. Por eso veía monstruos en su imaginación. Con un suspiro llamó a Carlotta. La había visto avanzar y retroceder las caderas en la cama. Y estaba sola. Era una coincidencia extraña que las dos mujeres más importantes de su vida hubieran sido locas. Había algo en él que lo impulsaba a aceptar como reales las alucinaciones de los demás. Se dejó caer del camastro. La luna estaba detrás de la cárcel. No había luz en la celda. Su existencia corría peligro. Y no sabía de dónde sacar la fuerza necesaria para separarse de Carlotta. Pero tenía que hacerlo, si no deseaba enloquecer. Carlotta salió del hospital 8 días después de su ingreso. Billy la llevó en coche a la casa de Kentner Street. Fue un viaje lento, silencioso y fúnebre, con algunas paradas ocasionales para poner agua en el radiador que aún goteaba. Para ambos era un regreso a la desesperanza. Carlotta quedó sorprendida al no encontrar Kraft y Meehan en el living. Tampoco había ningún otro estudiante y se habían llevado el equipo electrónico. Todo. Miró a Billy. El chico tenía la vista baja. No había tenido el valor de hacérselo saber. Y ahora explicó con sencillez. Se ha marchado, mamá. Carlotta movió la cabeza. No podía imaginar por qué. Tenía miedo. Le habían prometido ayuda. ¿Por qué la abandonaban? Si les faltaba dinero, tendrían que habérselo dicho. Entonces habría comprendido. Todavía llevaba la cabeza vendada y el cabello afeitado en algunas zonas. Un dolor sordo le martilló en las sienes. «Estás pálida», dijo Billy. «Me siento mareada». Se sentó en el sofá. «Sería mejor que te acostaras», aconsejó el chico. «Sí, me iré a la cama». Se desnudó y se metió entre las sábanas. Tuvo algún mareo, como le ocurría desde que recibiera los golpes en la parte derecha del cráneo. Sintió una náusea que creció y la recorrió entera antes de desaparecer. «No te marches, Billy». «No te preocupes, estaré siempre contigo». Poco a poco, la habitación dejó de girar y las cosas parecieron estabilizarse. Dormitaba y de vez en cuando abría los ojos. Vio a las niñas que la observaban. Después ya se habían marchado. Oscurecía. Se sintió caer en el vacío. Una mano cálida tomó la de ella. «Estoy aquí, mamá», dijo Billy. Ella asintió. Tenía la cara cubierta de sudor que Billy secaba con un paño suave. Mantuvo la mano de su hijo apoyada contra la mejilla un rato y después se durmió. La casa estaba cada vez más oscura. Los grillos cantaban melódicos. Un inmenso dolor llenaba el mundo entero. Y Jerry no estaba a su lado. Por todas partes la oscuridad era infinita y gélida. Jerry se había marchado. Nada era normal. Y nunca podría volver a hacerlo. Carlotta gimió en su sueño.
Las imágenes de Jerry iban y venían por su cabeza. Lo vio recostado a su lado, con una copa de champaña en la mano. Se inclinó para besar sus labios fríos y húmedos. Recordaba haberle pasado la bata. Abrió los ojos y se secó las lágrimas. Las paredes y el techo se veían extraños, pues no habían quitado las planchas de corcho que los cubrían. Y con un temblor helado recordó lo que significaban esas planchas cubiertas de cruces blancas. Era un instrumento para fotografiar a un monstruo que... Escuchó un crujido. Miró a su alrededor. Nada. La noche se había convertido en un vacío tan frío como la estratosfera, y la soledad le agarrotó el cuello con sus punzadas de alfileres y agujas. Escuchó Billy en la cocina. Otro crujido. Y un trozo de una de las planchas de carbón cayó al suelo. Se sentó. La pared parecía estar cambiando de forma. Un clavo rodó por el suelo hasta que el sonido desapareció en la oscuridad. La plancha se balanceó antes de caer, rebotar y quedarse inmóvil. 2 crujidos. Miró en dirección al lugar de donde procedía el ruido. Se rasgó el cartón de la pared opuesta y los clavos saltaron por el aire. Fragmentos de corcho la salpicaron entera. Un trozo de la pared quedó al descubierto al abrirse la plancha, que era destrozada, y terminó finalmente por golpear contra la puerta. Una risa suave y viciosa la rodeó. Todas las planchas se abrieron y el corcho se desintegró. Grandes trozos revolotearon por la habitación como si fueran lejanas constelaciones. Todo flotaba en un ritmo lento, y los trozos de cemento de la pared agregaban un efecto de nieve al torbellino. Cuando el corcho adquirió una tonalidad azul y verde, se produjo una calma lenta y multicolor. Con la segunda carcajada, el ritmo adquirió velocidad. Los objetos se movían cada vez más deprisa y hacía frío, mucho frío. Carlotta ya no podía ver las paredes desnudas. El aire estaba lleno de trozos de corcho, clavos, cintas adhesivas blancas que adquirían una tonalidad iridescente. Un remolino brillante como joyas se coaguló sobre su cama. Bienvenida a casa, puta.